Halloween, una fiesta brutal. Calabazas, disfraces y jolgorio. Lo que hoy en día se conoce como Halloween, las costumbres que nos han llegado empaquetadas desde Estados Unidos gracias a las películas, poco tiene que ver con la fiesta de la que proviene, y es que, el origen de esta celebración se encuentra en el Samhain o Samhain. Una conmemoración celta milenaria en la que los druidas de la antigua Britania pedían por las almas de los fallecidos al dios de la muerte. Se encendían gigantescas fogatas para ahuyentar a los espíritus malvados y, además, se llevaban a cabo sacrificios humanos para ver el futuro. La barbaridad a la que llegó fue tal que, cuando los romanos arribaron a las islas, prohibieron parte de las actividades. Con todo, los orígenes de la fiesta se han difuminado en el tiempo, provocando que las interpretaciones sobre qué diablos se hacía en aquella celebración sean muchas. De hecho, se desconoce el momento exacto en el que se empezó a suceder. Tan solo se sabe que tenía como protagonistas a los hechiceros britanos y que ya se practicaba antes de la conquista romana de las islas. Una campaña militar que comenzó con Julio César en el año 55 AC y que se empezó a materializar definitivamente en el 43 con Claudio. Independientemente de la fecha concreta, todas las fuentes coinciden en que el Samhain giraba alrededor de los druidas, los sacerdotes del pueblo celta. El pueblo céltico vivió en el norte de Francia y las islas británicas. Practicaba las artes ocultas y adoraba a la naturaleza, a la que atribuía cualidades animísticas o sobrenaturales. Por su parte, el arqueólogo e historiador decimonónico Henry Hubert explica en su obra Los celtas y la civilización céltica que este pueblo se mantenía unido gracias, entre otras tantas cosas, a los druidas, a los que se daba gran importancia como encargados de contentar a los dioses. Eran una clase de sacerdotes expresamente encargados de la conservación de las tradiciones. Samhain y Belenus. Como pueblo que basaba una buena parte de su existencia en la naturaleza, los celtas daban una importancia suma a los ciclos estacionales. Para ellos, el año se dividía en dos grandes épocas: el invierno y el verano. La primera, asociada con la muerte; la segunda con la vida. Y, para conmemorar el paso de una a otra, celebraban dos fiestas en honor a los respectivos dioses a los que asociaban cada una de ellas. Los celtas adoraban al dios Sol, Belenus, especialmente en Beltane, el 1 de mayo. Y adoraban a otro dios, Samhain, el dios de la muerte o de los muertos, el 31 de octubre, determinan los autores en su obra. De la segunda fiesta que se llevaba a cabo en honor de esta deidad es de la que proviene el actual Halloween. Según afirman la mayoría de las fuentes, el festival de Samhain duraba 3 días y 3 noches y en él se conmemoraba el inicio de la estación muerta del año, en la cual campos y seres vivos dormían a la espera de la próxima primavera. Su proyección en la sociedad estadounidense. Podría parecer que esta fiesta era entendida una celebración de segunda categoría, pero nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo, los propios druidas consideraban a su civilización y al pueblo britano descendientes del dios de la muerte. Con todo, tan cierto como esto es que existen autores partidarios de que Samhain era únicamente el nombre que se le dio a la festividad, y no el de ninguna deidad. De los 400 nombres de dioses celtas conocidos, el que más se menciona es el de Belenus. Samhain, que es nombre específico del Señor de la Muerte, es incierto. Las creencias. Las creencias de los druidas afirmaban que, en la noche del 31 de octubre, Samhain convocaba a los muertos para que pasasen al otro lado. Es decir, del mundo de los fallecidos, al de los vivos. Sin embargo, estos espíritus podían llegar al más acá de dos formas diferentes, atendiendo a si habían sido buenos o malos durante los últimos meses. Los celtas creían que, el 31 de octubre, el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía. Si el dios consideraba que no habían cumplido con sus deberes, hacía que se reencarnasen en animales tras el ocaso. Por el contrario, aquellos que habían obrado acorde a lo que quería la deidad eran libres de visitar a sus familiares con su forma humana y pasar unas horas en sus antiguos hogares antes de regresar al limbo. Además, la noche del 31 era considerada especialmente esotérica por los druidas. Creían que el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía, siendo esta la razón de que se considerase como el momento más propicio para todas las clases de artes mágicas y, en especial, las adivinatorias y de predicción sobre el nuevo año. Era, en definitiva, una jornada mágica en el sentido más literal de la palabra, en la que el miedo a los muertos se mezclaba con la esperanza de recordar a un familiar que hubiese dejado este mundo.
sacrificios y hogueras. Durante las celebraciones, los celtas practicaban varios rituales. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiese encendidos en las casas con dos objetivos. El primero era evitar que los espíritus errantes, los malvados, entrasen en las viviendas al considerarlas frías. El segundo, simbolizar la llegada de la estación muerta y oscura del año. De esta forma, los diferentes pueblos se quedaban totalmente a oscuras y solo eran iluminados por una cosa: las hogueras gigantescas que los druidas encendían en las colinas. Los druidas o clase sacerdotal celta encendían nuevos fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Samhain. En estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el nuevo año que comenzaba. Estas fogatas eran encendidas con todo tipo de objetos que los jóvenes reunían en los días previos a la celebración. ¿Cómo lo hacían? Mediante una tradición que se mantiene en la actualidad: pidiendo materiales de casa en casa para la gran hoguera. Los fuegos eran un elemento central de la celebración, pues se creía que con ellos se lograba espantar a los espíritus malignos que, enfadados por haber sido castigados por el dios de la muerte, se dedicaban a hacer tretas a los vivos. La gente se ponía grotescas máscaras y danzaba alrededor de la gran fogata pretendiendo que eran perseguidos por los malos espíritus. Con todo, las gigantescas fogatas y las máscaras no era lo único que primaba durante esta festividad. Además de todo ello, esta fiesta era considerada un momento propicio para pedir por los espíritus de los fallecidos y para practicar la magia y las artes adivinatorias. Esta última praxis era realizada por los druidas, quienes consideraban que podían averiguar el futuro usando vegetales, o sacrificando seres humanos a los dioses. Una barbaridad que, a día de hoy, ha caído en el olvido durante la noche de Halloween. Prohibida y cambiada. La barbarie de Samhain continuó hasta el siglo I d.C., cuando los romanos llegaron hasta Britania de manos de Claudio y sus legiones Augusta, Hispana, Gemina y Valeria Victrix. Después de pisar tierras isleñas, estos civilizaron la festividad erradicando los sacrificios humanos. En su lugar, cambiaron a los condenados por efigies. Posteriormente, y en un intento de romanizar todavía más la celebración, la cambiaron por el Festival de Pomona, en honor de la diosa de las manzanas y el otoño. La fiesta aceptada, pero el pueblo jamás olvidó sus creencias. Con el paso de los años, y usando como vía de entrada la civilización romana, la Iglesia Católica trató de dar una vuelta de tuerca más al festival para acabar definitivamente con las creencias celtas. Así fue como, en el año 610, el Papa Bonifacio IV instauró la fiesta de los mártires cristianos el 13 de mayo. Esta medida no tuvo mucho éxito, por lo que en el siglo VIII d.C. el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de Samhain, y más adelante, el Papa Gregorio IV amplió esta celebración a todos los santos del panteón cristiano, añade la experta. En esos años fue cuando se cambió el nombre del festival a All Hallows Eve, término que derivaría posteriormente en el actual Halloween.